En lo más profundo de un laboratorio secreto, un grupo de científicos emprendió un experimento revolucionario, destinado a explorar las dimensiones alternativas. Pero lo que comenzó como una búsqueda de conocimiento se transformó rápidamente en un viaje hacia lo desconocido. Los eventos que siguieron cambiaron para siempre a quienes participaron. Realidad fragmentada. ¿Verdad o ilusión? Todo empezó de manera extraña. Un día cualquiera, sin aviso, algo cambió. Estaba en mi oficina, cuando de un momento a otro, sentí una fuerte punzada en la cabeza, más exactamente en el lado izquierdo. Las náuseas vinieron de golpe. Y luego, un mareo leve. Y, así como llegó, se fue. Sin explicación. No le di mucha importancia, al menos no en ese momento. Pero algo había cambiado, aunque no pude identificar qué era, sentía que mi realidad ya no era la misma. Lo que los participantes no sabían era que habían cruzado un umbral. El experimento había abierto una grieta en la realidad. A partir de ese momento, comenzaron a experimentar eventos extraños, casi irreales, que parecían sacados de antiguas profecías y teorías de conspiración. Los relojes no marcaban la hora correctamente, las sombras en las paredes se movían aunque no hubiera luz que las proyectara. Empecé a notar que algunos objetos no estaban en su lugar. A veces pensaba que recordaba algo de cierta manera, pero mis amigos o familiares juraban que siempre había sido diferente. Era como si estuviera atrapado en una versión fragmentada de mi propia realidad. Al principio, pensaron que era una ilusión colectiva, un efecto secundario del experimento. Pero entonces, comenzaron a surgir pruebas. Grabaciones, videos de seguridad, momentos capturados en el tiempo donde la realidad parecía distorsionarse. Y lo más aterrador, nadie podía explicar cómo o por qué estaba sucediendo. Algunos comenzaron a mencionar el efecto Mandela. Recuerdos colectivos que parecían no coincidir con la realidad actual. ¿Había muerto Nelson Mandela en prisión en los años 80 o en 2013 como todos lo recordaban? Y no era solo eso. Pequeños detalles de la vida cotidiana comenzaban a desmoronarse, llevando a las personas a cuestionarse si habían estado viviendo en una simulación todo este tiempo. Empecé a notar cosas que no encajaban cuando cambiaron los logos de las marcas. ¿Siempre habían sido así? ¿Las palabras de los libros? ¿Siempre las recordé mal? Sentía que, de alguna forma, estábamos siendo manipulados por algo más grande de lo que podíamos comprender. Las teorías se desataron. Algunos pensaron que habían sido manipulados por fuerzas desconocidas. Otros decían que estaban atrapados entre realidades alternativas, y los más escépticos culpaban al propio experimento por romper la frágil estructura de la existencia. Alguien dijo que lo que estábamos experimentando era solo la punta del iceberg. Que algo, o alguien, había logrado alterar la estructura misma de nuestra realidad y que estábamos viendo las consecuencias. Empecé a tener miedo. Pero este miedo no era el típico temor a lo desconocido. Era más profundo, más visceral. Yo no era un científico de campo, siempre fui el teórico. Un científico de oficina, el tipo que trabajaba detrás de un escritorio, trazando ecuaciones y formulando hipótesis. Pero, ahora que lo pienso, no sé exactamente por qué trabajaba. Quisiera pensar que lo hacía para dejar un legado, para contribuir al conocimiento. Pero después de todo lo que ha pasado, siento que eso ya no es lo que realmente he querido. Era como si mi propósito también se hubiera fragmentado junto con la realidad. El miedo se hizo real la tarde en que intenté llamar a mi madre. Estaba preocupado, sentía que algo no estaba bien. La llamé y no contestó. Insistí varias veces. Al final, alguien respondió, pero no era ella. Era una mujer con voz tranquila y amable. Me dijo que ese número había sido suyo durante los últimos 35 años. ¿Cómo era posible? Si tan solo en la mañana había hablado con mi madre,
estaba seguro de que ese era su número. Pensé que quizá había marcado mal, pero revisé y no, el número era el correcto. El mismo que siempre había tenido. Así que decidí llamar a mi padre. Quería saber si estaba con ella o si algo había pasado. Cuando mi padre contestó, había un tono extraño en su voz, algo que no supe identificar de inmediato. Le pregunté por mamá, le dije que había hablado con ella en la mañana, pero que ahora otra mujer me respondía afirmando que ese número le pertenecía desde hace décadas. Lo siguiente que escuché fue lo que me rompió el alma, mi padre se echó a llorar. No entendía nada. Sentía un nudo en la garganta y una presión en el pecho que me ahogaba. Insistí, le pregunté qué estaba pasando. El silencio que siguió fue insoportable. Al fin, con la voz rota y entre sollozos, mi padre dijo: Hijo, sé que esto es difícil de entender. El psiquiatra me había advertido sobre estos episodios espontáneos tuyos, pero debo decirte algo, aunque sé que nunca lo superarás, tu madre, Marlene, lleva 5 años muerta. En ese instante, sentí que todo se derrumbaba. El suelo bajo mis pies, el aire a mi alrededor, todo se desmoronaba. ¿Cómo podía ser eso cierto? ¿Cómo era posible que algo tan fundamental como la muerte de mi propia madre fuera desconocido para mí? Había hablado con ella esa misma mañana, escuchado su voz, la misma voz que había escuchado por años. Pero ahora mi padre, llorando al otro lado del teléfono, me decía que ella ya no estaba, que nunca lo había estado durante los últimos 5 años. Para el protagonista, la realidad ya no tenía sentido. Lo que creía haber vivido, lo que recordaba como verdad, se desvanecía en un mar de incertidumbre. ¿Había realmente cruzado a una dimensión alterna? ¿Había el experimento alterado su mente al punto de jugarle una broma cruel? ¿O era todo simplemente una ilusión, un producto de su dolor, del trauma por la pérdida de su madre? Después de ese día, nada volvió a ser igual. Los eventos extraños continuaron. Las personas con las que hablaba me miraban como si yo fuera un extraño. Los lugares que visitaba ya no se sentían familiares. Era como si algo hubiera cambiado en mi percepción de todo lo que me rodeaba, pero no podía señalar exactamente qué. Y la duda, esa maldita duda, nunca desapareció. Empecé a cuestionar si la realidad que estaba viviendo era la mía o si todo lo que había conocido hasta ese momento no era más que una construcción, una ilusión rota por el experimento. Y ahora, lo más inquietante, si él no puede confiar en su propia percepción, ¿podemos nosotros confiar en la nuestra? ¿Qué tal si nosotros también hemos experimentado un cambio de realidad, pero simplemente no lo hemos notado? Después de ver este video te puedes contestar y si ¿estamos viviendo en la realidad que creemos conocer? ¿O hemos sido siempre parte de un juego mucho más complejo, atrapados en una realidad fragmentada? Puedes estar seguro de que todo lo que crees real, lo es o también has empezado a notar pequeñas grietas en tu propia realidad.